Hace pocos días tuvimos la buena noticia de que las autoridades argentinas, el Ministerio de Seguridad Nacional, la propia justicia, habían realizado un operativo donde encarcelaron a 12 integrantes del Tren de Aragua. Tal vez, de acuerdo a qué país viva usted, en qué país viva usted, tiene mayor o menor conocimiento de lo que es el Tren de Aragua. Yo le voy a decir un par de líneas nada más porque vamos a tener a dos expertos en el tema para opinar. Pero es una organización peligrosísima, con extensión y con, enraizada en distintos países de América Latina, y yo la definiría como un narcoterrorismo. Después vamos a ver qué dicen los expertos. Pero tenemos unas placas preparadas para que se entienda. Fueron 12 los detenidos en 17 allanamientos, bien dice ahí el Graf. Es una de las bandas más violentas y crueles del mundo, vinculados a delitos como robos, uso de explosivos y lavado de dinero. Y por supuesto tenemos otra placa más. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inscribió a la organización en el REPET. Esto es el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su financiamiento. Bueno, está con nosotros Ignacio Sichelo, que es subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, que pertenece a la estructura de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, Alfredo. muy buenas noches. Buenas La noches. primera pregunta es, ¿cómo le explicaría a usted a un ciudadano común qué es el Tren de Aragua? ¿Cuál es su dimensión? ¿Cuál es realmente la inserción que tiene en qué países? ¿Dónde nació? Perfecto. Bueno, básicamente es una organización que nace en un complejo penitenciario en Venezuela, en Tocorón, que a partir del crecimiento en ese complejo penitenciario fue creciendo, fue manejando parte de los negocios en esa cárcel, luego se expandió a terrenos aledaños al complejo penitenciario y luego fue creciendo en torno a diferentes regiones de Venezuela y aprovechando la crisis humanitaria y sobre todo los flujos migratorios que se dieron en Venezuela a partir de 2017, encontró allí un nicho del negocio que fue la administración de parte de esa migración hacia el Cono Sur y en base a gestionar sobre todo los cruces ilícitos o los cruces no formales de las diferentes fronteras del Cono Sur, encontró allí el potenciamiento de sus actividades criminales. Por supuesto, en términos de extorsión, trata de personas, explotación sexual, etcétera, digamos. ¿Tienen algún tipo de relación de sociedad o al revés de enfrentamiento con Nicolás Maduro y el gobierno chavista? Bueno, ha habido algunos indicios en Venezuela, porque una de las medidas que tomó el gobierno venezolano a la hora de abordar esta organización fue la incursión a la cárcel de Tocorón y llamativamente alrededor de 400 o 500 presos de la cárcel y los principales líderes de la organización se fugaron momentos antes, lo cual es llamativo al menos. Claro, en un gobierno tan autoritario, tan cerrado, que controla todo, que se le escapen 400 presos, es sospechoso por lo menos. Es llamativo, es llamativo. Claro. Para nosotros es llamativo y bueno, en ese contexto es en el que estamos hoy en la región, con una organización que se ha extendido a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Chile, a Bolivia y que hemos tenido a partir de este operativo indicios de que hay células o individuos también operando en Argentina. Bueno, está Ignacio Sichelo, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, conversando con nosotros, explicándonos de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos del Tren de Aragua, pero yo les prometí que uno de los expertos internacionales más importantes, Douglas Farah, que es un investigador del crimen transnacional desde los Estados Unidos, nos está atendiendo. Douglas Farah, muy buenas noches, mi nombre es Alfredo Leuco y usted está hablando con la señal D-News. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por tenerme. Usted sabe, le confieso una intimidad que recién a Ignacio Sichelo, que es muy joven, le dije, mirá que vamos a tener una conversación, vamos a tener una conexión con Douglas Farah, y me dice, es un hombre importantísimo. ¿Compartieron, Sichelo, me decías, en una escuela, en un estudio? En el Instituto Perry, sí, fue docente del instituto. Docente del Instituto Perry. Bueno, así que fíjese qué casualidad. Me estaba comentando las características del operativo que se hizo en la Argentina con 12 detenidos. ¿Cómo valora usted que hayan detenido a 12 integrantes del Tren de Aragua en la Argentina, Douglas? Mire, yo creo que eso muestra
¿Ahora me escuchan? Ahora lo escucho perfectamente, sí. Ah, sí, no, yo creo que es la evidencia que hemos estado hablando de que el Tren de Aragua se va extendiendo, ¿no? Es un grupo muy agresivo, trabaja por franquicias, ¿no? O sea, no necesariamente todos los que uno captura son integrantes originales del Tren de Aragua, pero se han ido extendiendo, como dijo el señor ministro, que tienen esa capacidad ya, porque se meten en las diásporas venezolanas, ¿no? Se mueven con la diáspora irregular, digamos, que llega y es imposible en la crisis que ustedes tienen en todas partes de tener de saber quién es quién. Venezuela no comparte ninguna información y llegan criminales por esa manera. Estaba pensando, estamos conversando con Douglas Fara, es un investigador, investiga el crimen transnacional. ¿Cómo tiene usted, digamos, algún tipo de información, si se puede dar, respecto de la cantidad de sus integrantes, del poderío económico, del poderío militar o bélico, e incluso del dinero que disponen, de cuál es el nivel de poderío económico que tiene el Tren de Aragua, Douglas? Pues yo creo que es un grupo muy disperso, ¿no? Entonces es muy difícil decir como en suma lo que tienen. Lo que sabemos es que comienzan siempre con la extorsión en las comunidades diásporas y de ahí se van Claro. extendiendo y al narcomenudeo, al control territorial y después se van metiendo en otros programas. Y a la medida que van avanzando, van tomando territorio y van reclutando gente o a la fuerza o algunos que quieren meterse con ellos también, ¿no? O sea, es complejo, no es como la Mara Salvatrucha en Centroamérica, que yo trabajé muchos años en eso, donde hay una estructura vertical donde Claro. uno se identifica como MS. Estos no son lo mismo. Claro, claro, no tiene una estructura vertical como las Mara Salvatrucha. ¿Han encontrado algún tipo de punta o de vínculo con alguno de los grupos terroristas de Medio Oriente? ¿Alguna relación con Irán? ¿O en la política de estas características no se meten por ahora el Tren de Aragua? De lo que nosotros hemos visto, no. O sea, lo que sí sabemos es que están buscando alianzas muy fuertes con el PCC de Brasil, con la Claro, misma Mara Salvatrucha, con los lobos, con los choneros en Ecuador, etcétera, porque son maras, ¿no? Yo creo que para llegar a una capacidad de entenderse con grupos internacionales es un poco más complejo para ellos. claro. Y como son tan dispersos, nadie sabe si está hablando con alguien que habla a nombre de Tren de Aragua o si es Tren de Aragua, ¿no? Es un poco confuso a veces. Muchos se autodenominan ahora Tren de Aragua para asustar a la gente, para Claro. meter miedo. Y si se equivocan, el Tren de Aragua los mata, ¿no? Pero hay que reconocer que tienen esa capacidad, están en busca de alianzas. No, hasta donde sabemos hasta ahora no han logrado con los grupos de Medio Oriente, pero si pudieran, yo creo que pues lo harían. Claro. Douglas, le voy a preguntar a Ignacio Sichelo que nos cuente a usted, a mí y a todos los televidentes de América Latina cómo fue el operativo que finalmente terminó con la detención de 12 integrantes, un par de ellos como una suerte de jefe del grupo, ¿no es cierto? Sí, había dos cabecillas, digamos, dos personas indicadas como las principales organizadoras del grupo. Una investigación llevada adelante por el fiscal Markevich, una gran investigación conducida por el fiscal y en colaboración o con el auxilio de la Policía Federal Argentina, en una investigación que básicamente identificó a una organización criminal que se dedicaba al lavado de dinero. Lavado de dinero. Sí, a través de métodos de Jabala, que son métodos que intentan esquivar los controles formales y básicamente es el intercambio de dinero aprovechando esas redes criminales con puntas en diferentes estados y a partir de una gran investigación, insisto, del fiscal Markevich se logró identificar esta banda que operaba además bajo el liderazgo de Gigi, que era el principal cabecilla de la organización, que está preso en Ezeiza, que ya había sido detenido y que operaba desde el penal de Ezeiza, gestionando, coordinando la organización de esta banda criminal. O sea, Gigi, que es el jefe, digamos, de este grupo, estaba detenido en el penal de Ezeiza y de ahí conducía, pero hubo complicidad entonces de algunos sectores del servicio penitenciario, me imagino. Se está investigando todo el contexto en el cual operaba la organización.
Es preciso también destacar que el Servicio Penitenciario Federal, a través y a pedido de la ministra de Seguridad, desde hace un tiempo a esta parte ha implementado diferentes mecanismos y regímenes de alto riesgo que buscan precisamente esto, ¿no? Que los criminales de mayor peligrosidad tengan condiciones bien restrictivas a la hora de pasar el tiempo en la cárcel. Douglas Fara, dos cosas que se desprenden de lo que usted nos ha contado y lo que ha dicho aquí Sichelo. Primero, usted habla de trabajan mucho y se van mixturando, mezclando, camuflando con las diásporas, con digamos, la cantidad de venezolanos. Algunos hablan de 5 millones y otros hablan hasta de 7 y 8 millones de venezolanos que han huido del régimen chavista. Esa es una de las ventajas, entre comillas, que tienen para operar el Tren de Aragua, Douglas. Claro, es que nadie sabe quiénes son los que entran, ¿no? Y hay mucho deseo de hacer la cosa humanitaria, especialmente se vio en Chile, donde les dieron muchas posibilidades de legalizarse de alguna forma, pero como uno pide información a Venezuela, nunca lo dan, entonces uno no sabe con quién está tratando. Y lo que dijo Ignacio es muy importante, o sea, la base de Tren de Aragua son las cárceles. Ellos nacen ahí su liderazgo y muchas veces buscan inclusive estar dentro de la cárcel porque están más seguros. Claro. Y lo que quieren hacer desde las cárceles como otros grupos, ¿no? Entonces yo creo que el fenómeno carcelario es una parte sumamente importante en lo que estamos viendo a la expansión de estos grupos. Justamente, Douglas, esa era mi segunda pregunta, porque han tenido su cuna, su origen, su génesis dentro de las cárceles, y acá nos estaba contando el funcionario Sichelo que el jefe de este grupo de los dos estaba detenido en la Argentina y sin embargo manejaba todo. ¿Qué recomendaría usted para quebrar esa relación entre quienes están en la cárcel y los que operan afuera? ¿De qué manera, penales de alta seguridad? ¿Cómo se podría implementar un control más eficiente? Bueno, yo creo que una respuesta tiene que ser que no es una mega cárcel como lo que han hecho en El Salvador, ¿no? Yo creo que eso no es una respuesta adecuada dentro de las normas democráticas y la institucionalidad. Sí. Yo creo que los que tienen más experiencia en esto son los italianos, ¿no? En la lucha contra la mafia. Ellos han logrado desagregar, digamos, los mafiosos más peligrosos y aislarlos y tener aparte otros que no son tan peligrosos y que tienen, digamos, un tratamiento más humanitario, más normal dentro de las cárceles. El problema fundamental es la comunicación, ¿no? Hemos sido en casi todos los países incapaces de romper la posibilidad de comunicación. Ahora con drones y muchas cosas que están utilizando, es aún peligroso. Vimos un caso ahorita en Ecuador donde estaban mandando gatos con mensajes dentro de tras las rejas de las cárceles para entrar, o sea, cosas ridículas, pero que operan, ¿no? Entonces yo creo que romper esa relación con la experiencia de los italianos, con la experiencia de grupos en Alemania que combatieron terrorismo, hay muchas lecciones que uno puede cosechar, pero dentro del marco de la legalidad y la institucionalidad. Interesante lo que plantea Ignacio Sichelo, se lo traslado a usted. Él dice, ojo con pensar que la solución son las cárceles de Bukele, de Nayib Bukele, porque limitan o rompen o quiebran determinadas reglas de derechos humanos, pero sí pone como ejemplo el combate que hizo Italia contra la mafia en su momento, que da toda la sensación de que en gran parte han triunfado en ese combate. Acá, ¿cómo es la discusión, la línea, el pensamiento del Ministerio de Seguridad? Bueno, es muy interesante lo que plantea Douglas, porque desde el Ministerio de Seguridad tomamos la experiencia italiana, creamos una unidad antimafia dentro del Ministerio de Seguridad que incorpora a las diferentes integrantes de las diferentes fuerzas federales e impulsa, por supuesto no impulsa, sino que trabaja junto a las Justicia Federal y a las Fiscalías Federales en investigaciones que abordan especialmente el fenómeno mafioso. Paralelamente, impulsamos también en el Congreso Nacional la ley antimafia, que estamos ahora implementando en la ciudad de Rosario, que tiene un poco que ver con lo mismo, ¿no? Con la extracción completa de las bandas criminales, no solo ir a buscar a algún fragmento de la organización, sino ir a fondo. Y que todos tengan la misma sanción, aunque sean integrantes menores del grupo. Eso es importantísimo mencionarlo, porque es un mensaje muy contundente para las organizaciones criminales, que cualquiera que se le ocurra intervenir en cualquier aspecto de la organización criminal va a ser sancionado como el peor de los criminales. Y en ese sentido estamos trabajando. Douglas Fara,
¿Ya se sabe, usted conoce que es un experto, quién es el número uno? ¿Quién es el líder? Ya explicó que se trata de una organización bastante desorganizada y que eso suele hasta ser una ventaja. La expansión territorial es bastante desordenada, por lo tanto es difícil apresarlos, pero hay una cúpula, hay alguien al que todos los integrantes del grupo le respondan como jefe. Hasta donde nosotros entendemos, no tan verticalmente, ¿no? O Claro. sea, es exoesqueleto de los grupos que se van, o sea, muchos grupos toman territorio por órdenes de un jefe, ¿no? Se van a un lugar. Este grupo no, este grupo va avanzando donde ven oportunidades y se meten ahí. Yo creo que sin duda hay vínculos con gente como Diosdado Cabello en Venezuela, ¿no? Digamos, el dirigente principal, pero responden a ciertos intereses del régimen de Maduro porque les son útiles. Entonces, en cada país hay otros jefes y a veces en prisión, a veces intercambian, etcétera. Entonces, yo creo que hay que felicitar a los argentinos por haber identificado un jefe y agarrarlo, pero cambia y son distintos en diferentes países, ¿no? Pero hay un raíz, un matriz de Tren de Aragua original de Venezuela, de Tocorón, donde salen, que sí están a cargo de muchos aspectos de lo que hacen los diferentes grupos. Es muy interesante lo que usted plantea. La última pregunta que le hago, Douglas, ¿cuál es el rol que juega Estados Unidos? ¿Quién combate o ayuda al combate desde Estados Unidos? ¿La DEA? Porque no es estrictamente un grupo narco. ¿O hay otros organismos en Estados Unidos que colaboran en el combate contra estos grupos? Bueno, es difícil responder en este momento con la administración Trump haciendo todas las movidas que está haciendo, ¿no? Tenemos Claro. el gran interno de que muchos del FBI, la DEA, ICE de Homeland Security están yendo tras migrantes irregulares y no están combatiendo nada más que buscar gente en los vecindarios para deportarlos. Entonces sería normalmente trabajo del FBI principalmente. Ellos tienen una unidad anti-Mara, anti-pandilla, que Ya. ha sido casos de MS-13 y otros efectivos. Ahora están en una reorganización que deja un poco en el aire quién realmente sería responsable y quién tiene las autoridades para combatir acá. Douglas Fara ha sido realmente muy amable con nosotros aquí desde Argentina y para toda América Latina. Le mando un gran abrazo, un saludo y muchísimas gracias por su aporte, ¿eh? A ustedes, muy amable, gracias. Muy buenas noches. Ignacio, muy cortito. Me imagino que te habrá dado satisfacción, hasta se puede rebotar en los medios, que Douglas Fara, un especialista, dice hay que felicitar al gobierno argentino. No sé si ya habían recibido esas cosas. Ese Bueno, tipo. estamos trabajando muy alineados con los organismos internacionales, con UNODC, con el programa de drogas sintéticas en Argentina, y estamos muy alineados con las políticas internacionales, trabajando coordinadamente. Recién Douglas hablaba del FBI, de Interpol, Claro. aliados permanentes en el combate contra la criminalidad organizada, así que estamos contentos y felices de que estos reconocimientos aparezcan. Este es un trabajo día a día y no podemos bajar los brazos. Sin duda, Ignacio Sichero ha sido muy amable. Muchísimas Muchísimas gracias gracias por a haber vos, venido. El Alfredo. subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Argentina, de la Nación, que han sido uno de los responsables de la detención de 12 integrantes de este grupo peligrosísimo llamado el Tren de Aragua.